Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 46. Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras les robaba el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre había nuevas tierras por explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la Junet Fruit, con el cuchillo entre los dientes. Después, la producción de bananas fue decayendo y la omnipotencia de la empresa frutera sufrió varias crisis. Pero América Central continúa siendo en nuestros días un santuario de lucro para los aventureros, aunque el café, el algodón y el azúcar hayan derribado a los plátanos de su sitial de privilegio en 1970, las bananas son la principal fuente de divisas para Honduras y Panamá, y en América del Sur para Ecuador. Hacia 1930, América Central exportaba 38 millones anuales de racimos y la Junet Fruit pagaba a Honduras 1 centavo de impuesto por cada racimo. No había manera de controlar el pago de mini impuesto, que después subió un poquito. Ni la hay, porque aún hoy la Junet Fruit exporta e importa lo que se le ocurre al margen de las aduanas estatales. La balanza comercial y la balanza de pagos del país son obras de ficción a cargo de los técnicos de imaginación pródiga. La crisis de los años 30 es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre. El café dependía del mercado norteamericano, de su capacidad de consumo y de sus precios. Las bananas eran un negocio norteamericano y para norteamericanos. Y estalló de golpe la crisis de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York, que hizo crujir los cimientos del capitalismo mundial. Cayó en el Caribe como un gigantesco bloque de piedra en un charquito. Bajaron verticalmente los precios del café y de las bananas. Y no menos, verticalmente descendió el volumen de las ventas. Los desalojos campesinos recrudecieron con violencia febril. El desempleo cundió en el campo y en las ciudades. Se levantó una oleada de huelgas. Se abatieron bruscamente los créditos, las inversiones y los gastos públicos. Los sueldos de los funcionarios del Estado se redujeron casi a la mitad en Honduras, Guatemala y Nicaragua. El equipo de dictadores llegó sin demora para aplastar las tapas de las marmitas. Se abría la época de la política de la buena vecindad en Washington. Pero era preciso contener a sangre y fuego la agitación social, que por todas partes hervía. Alrededor de 20 años, unos más, otros menos, permanecieron en el poder. Jorge ubicó en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y Anastasio Somoza en Nicaragua. La epopeya de Augusto César Sandino conmovía al mundo. La larga lucha del jefe guerrillero de Nicaragua había derivado a la reivindicación de la tierra y levantaba en vilo la ira campesina. Durante 7 años, su pequeño ejército en Harapos peleó, a la vez, contra los de la Guardia Nacional. Las granadas se hacían con latas de sardinas llenas de piedras. Los fusiles Springfield se arrebataban al enemigo y no faltaban los machetes.
El asta de la bandera era un palo sin descortezar y en vez de botas, los campesinos usaban para moverse en las montañas enmarañadas una tira de cuero llamada caite. Con música de Adelita, los guerrilleros cantaban. En Nicaragua, señores, le pega el ratón al gato. Ni el poder del fuego de la infantería de marina, ni las bombas que arrojaban los aviones resultaban suficientes para aplastar a los rebeldes de las Segovias. Tampoco las calumnias que derramaban por el mundo entero las agencias informativas, Associated Press and United Press, cuyos corresponsales en Nicaragua eran dos norteamericanos que tenían en sus manos las aduanas del país. En 1932, Sandino presentía: yo no viviré mucho. Un año después, al influjo de la política norteamericana de la buena vecindad, se celebraba la paz. El jefe guerrillero fue invitado por el presidente a una reunión decisiva de Managua. Por el camino cayó muerto en una emboscada. El asesino Anastasio Somoza sugirió después que la ejecución había sido ordenada por el embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. Somoza, por entonces jefe militar, no demoró mucho en instalarse en el poder. Gobernó Nicaragua durante un cuarto de siglo y luego sus hijos recibieron en herencia el cargo. Antes de cruzarse el pecho con la banda presidencial, Somoza se había condecorado a sí mismo con la Cruz del Valor, la Medalla de Distinción y la Medalla Presidencial al Mérito. Ya en el poder organizó varias matanzas y grandes celebraciones para las cuales disfrazaba de romanos con sandalias y cascos a sus soldados. Se convirtió en el mayor productor de café del país, con 46 fincas, y también se dedicó a la cría del ganado en otras 51 haciendas. Nunca le faltó tiempo, sin embargo, para sembrar también el terror. Durante su larga gestión, el gobierno no pasó, la verdad sea dicha, mayores necesidades y recordaba con cierta tristeza los años juveniles, cuando debía falsificar monedas de oro para poder divertirse. También en El Salvador estallaron las tensiones como consecuencia de la crisis. Casi la mitad de los obreros bananeros de Honduras eran salvadoreños y muchos fueron obligados a retornar a su país, donde no había trabajo para nadie. En la región de Izalco se produjo un gran levantamiento campesino en 1932. Que se propagó rápidamente a todo el occidente del país. El dictador Martínez envió a los soldados con equipos modernos a combatir contra los bolcheviques. Los indios pelearon a machete contra las ametralladoras y el episodio se cerró con 10,000 muertos. Martínez, un brujo vegetariano y teósofo, sostenía que es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre, porque el hombre al morir reencarna, mientras que la hormiga muere definitivamente. Decía que él estaba protegido por legiones invisibles que le daban cuenta de todas las conspiraciones y mantenían comunicación telepática directa con el presidente de los Estados Unidos. Un reloj de péndulo le indicaba sobre el plato si la comida estaba envenenada. Sobre un mapa le enseñaba los lugares donde se escondían los enemigos políticos y